reunidos. Gracias por haber atendido a esa invitación del Espíritu Santo, de haber llegado en este día para adorarlo, para cantar, para gozarnos también en el compañerismo. Qué bueno que nos visitas en este día y también para, obviamente, poder aprender de su palabra y nuestra oración y tu oración, y obedecer, el salir diferente en esta mañana que como hemos llegado, el poder aprender de forma devocional y práctica lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, lo que el Señor quiere que nosotros empecemos a poner en práctica. En varias ocasiones, durante muchos años en el ministerio, nos han pasado, tanto a Yola como a mí, muchísimas experiencias de todo tipo. Ha habido situaciones muy enriquecedoras en todo, al fin y al cabo todo, Dios permite que siempre aprendamos de muchas cosas y de muchas personas. Y ha habido algunas situaciones en las cuales nos han llamado mucho la atención, donde Dios ha permitido que hayamos conocido muchas personas en el camino. Y en algún momento, cuando estas personas empezaron a tener cierto tipo de situaciones complicadas, situaciones que en algún momento dado eran difíciles en el entorno familiar o económico, a lo mejor la pérdida de un familiar, a lo mejor había situaciones en las cuales había crisis dentro del matrimonio, situaciones complicadas, y empezamos a conocer un poco más, a estas personas o acercarnos más a ellos. Resulta que nos dábamos cuenta en esos momentos de pláticas que las personas no tenían esperanza en El Salvador, que las personas habían estado llegando a lo mejor muchos años a la iglesia, que las personas habían estado profesando, entre comillas, su fe, habían estado evangelizando, habían estado a lo mejor compartiendo el evangelio a otras personas, hermanos o hermanas que estaban activos en muchos sentidos, en otros ministerios, en otras iglesias, pero cuando llegaban esos momentos difíciles a sus vidas, resulta que no tenían esperanza. Resulta que su relación con Dios, su relación con Jesús, en muchas ocasiones estaba extremadamente frágil, donde sí efectivamente podían decirse y se decían cristianos, donde sí efectivamente asistían y acudían a sus iglesias, o inclusive a veces llegaban también con nosotros, pero en esos momentos difíciles, en esos momentos complicados, cuando les llegaba el momento en el cual se podían dar cuenta que había una enfermedad sumamente grave en sus vidas, o en la vida de algún familiar o de alguien cercano, es ahí donde había un punto de quiebre. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la esperanza. Nosotros tenemos que aprender y recordar, especialmente en estas fechas donde el mundo empieza a tomar un poco más de conciencia acerca del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Es un momento en el cual nosotros tenemos que tener ese acto de reflexión y preguntarnos a nosotros mismos, ¿realmente estás depositando tu esperanza en Cristo? ¿Realmente tienes una relación íntima con el Señor? A prueba de todo, a prueba de cualquier condición y cualquier circunstancia. Porque en muchas ocasiones el decir que tenemos una relación con alguien cuando las cosas están bien es fácil, pero decir que tienes una relación estrecha cuando las cosas están mal o complicadas a veces no es tan fácil. Porque cuando nosotros en los momentos complicados o extremos de nuestras vidas, en lugar de vivir en esperanza, en lugar de confiar en Cristo, empezamos a querer solucionar las cosas por nuestras propias fuerzas. Empezamos nosotros a darnos cuenta que al final no tengo realmente esa esperanza en Él. Hermanos, seamos realistas, eso quiere decir que no estás creyendo en sus promesas. Y en el momento que tú empiezas a dudar de una de sus promesas, el enemigo te llevará a dudar de otra promesa. Y el enemigo te llevará a dudar de otra promesa. Y cuando menos tú te des cuenta, en lugar de tener una vida en victoria, una vida basada en la esperanza, en su victoria en la cruz y por ese precio pagado por nosotros, en algún momento puedes empezar a vivir sin esperanza. Ayúdame a buscar en tus Biblias el libro de Juan, capítulo 20, si fueras tan amable. En muchas ocasiones nos
solamente había casos en los cuales encontrábamos creyentes o gente que hablaba de tener esa relación con el Señor y resulta que no tenían esperanza, sino peor aún. En muchas ocasiones nos tocaba dar cuenta de que había gente que ni eran salvos. Había gente que no había creído en su corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador, que Él había perdonado y ha perdonado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y no tenían esa certeza y seguridad. Esto es peor, porque entonces si tu vida es completamente sin esperanza. Tenemos que aprender a vivir en la esperanza de la resurrección de Cristo, en la esperanza de nuestra propia resurrección, en la esperanza de su pronta venida. Pues la semana pasada el estudio se llamaba Si estabas listo, porque el Señor menciona la misma palabra de Dios, vendrá en abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, en cualquier instante. Pero si en algún momento ese tiempo de espera es un poco más largo y empiezan a pasar algunas circunstancias en tu vida, ¿cómo estás tú en el sentido de la esperanza? ¿Cómo está tu corazón y tu mente hablando de la esperanza en el Señor? Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, por favor, si fueran tan amables. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¡Qué tragedia! Estamos viendo aquí varios elementos que nos deben llamar poderosamente la atención. No estás hablando de cualquier tipo de creyente, no estamos hablando de cualquier tipo de seguidor. Estamos hablando de los discípulos, del círculo íntimo del Señor, de la gente que lo siguió durante poco más de 3 años a todas partes, de noche y de día, de aquellos que vieron la multiplicación de los panes, de aquellos que vieron la resurrección de Lázaro, de aquellos que vieron tantos y tantos milagros. Y estás viendo un grupo de hombres encerrados en un cuarto con todos los, ¿cómo se llaman eso? Cerrojos puestos en las puertas, muertos de miedo porque no sabían qué iba a pasar el día de mañana. Tienes aquí al equipo selecto de Jesús, aquellos por los cuales Jesús mismo dijo: los que tú me has entregado, Padre, ya están listos para hacer la obra. ¿Realmente estaban listos? ¿En qué momento perdieron la esperanza? Estaban encerrados, sin esperanza, no sabían qué hacer sin la presencia física de Jesús. Hermanos, en muchas ocasiones nosotros nos encontramos en las mismas condiciones.
En muchas ocasiones nosotros conocemos mucho acerca de la palabra de Dios, conocemos mucho acerca de lo que Él hizo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero quizá llegará un tiempo en tu vida en el cual todo será probado y en el cual quizá tú también te encuentres en una condición de temor, de angustia, o quizá tengas algún familiar cercano que se encuentre exactamente en las mismas condiciones. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la esperanza. Y para vivir en su esperanza, con esperanza, tenemos que aprender a vivir con su paz. Y es lo primero que vamos a ver en esta mañana. Para vivir con esperanza, tenemos que aprender a vivir con su paz. Regresa, por favor, al libro de Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús había dicho que iba a estar con ellos. Jesús les había prometido tantas cosas. Ellos habían visto tantas cosas que es poco difícil que ellos entren en esta condición de crisis, ¿no crees? Así como debe de ser un poco difícil de creer que nosotros, que tenemos ya quizás 10, 15, 8, 20 años en el ministerio, o conociendo al Señor, o en tu relación con el Señor, dudemos en los momentos difíciles precisamente de las condiciones o circunstancias que nos vienen encima. Como dije hace un instante, las puertas, no solamente una puerta, en el pasaje dice las puertas cerradas. Quiere decir que estos cuates cerraron puertas, ventanas, pusieron, como se dice aquí, la aldaba, pusieron todo lo que encontraron y estaban literalmente atemorizados y muertos de miedo por lo que podía pasarle a ellos, por la venganza, por el coraje de los judíos. Estaban temerosos. Dice: si al Mesías le pasó eso, ¿qué me va a pasar a mí? Recuerda todo lo que había sucedido en el tiempo de la pasión de Cristo. Al final no todos estaban ahí presentes. Al final algunos estuvieron muy distantes en el tiempo de sufrimiento del Señor. Uno negó a Cristo, y no solamente una vez. Otros habían salido huyendo, corriendo cuando Cristo fue apresado. Otros a lo mejor no estuvieron ahí negando a Cristo, pero su simple ausencia, como Pedro, en el sentido de que lo hizo verbalmente, pero otros en su ausencia negaron también, porque la omisión también es un problema. Al final, esa ausencia, esa falta de valor ocasionó en ellos pérdida de esperanza. ¿Y qué tal si Cristo no regresa? ¿Y qué tal si el Señor no nos ayuda en ese momento de tribulación? Solución: me encierro. Solución: pongo llaves en las puertas, cierro ventanas, me junto con un grupo de temerosos igual que yo y empezamos a hablar de lo mal que está la situación. El consuelo para los discípulos y nuestro consuelo, hermanos, debe de ser que no existe ninguna ventana cerrada, ninguna puerta cerrada, ningún edificio cerrado, ni un corazón cerrado en el cual el Señor no pueda entrar y ponerse en medio. Así como en este pasaje aparece y dice que el Señor dice: vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Hermanos, no importa cómo tú te encierres, no importa las puertas que tú cierres, no importa lo que tú tengas de temor, la paz de Dios está cerca de ti.
Pero tienes que tener esa esperanza en esa paz. No va a haber nada que estorbe eso. No hay nada que tú puedas hacer. Porque si tú has tomado la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador personal, tú pasaste de ser una creación de Dios a un hijo de Dios. Y Dios tiene cuidado especial de sus hijos. Dios sabe exactamente lo que te duele. Dios sabe exactamente lo que te preocupa. Dios sabe exactamente qué falta de esperanza tienes en tu corazón. Y no va a haber obstáculo para llegar a ti. Cuando hablamos de paz, según el hebreo, la palabra es una palabra que conocemos algunos que es shalom. Y shalom los judíos lo relacionaban con un círculo es cerrado. Si un círculo está roto, si un ciclo de nuestras vidas está dañado, no habrá shalom, no habrá paz. Hermanos, en muchas ocasiones nosotros tenemos círculos incompletos en nuestras vidas, relaciones rotas, problemas con nuestros hijos, quizá problemas con tu cónyuge, quizá dificultades entre hermanos, quizá pecados no perdonados, quizá temores, quizá angustias, quizá pecados que has estado arrastrando durante muchos años que están ocasionando que tú no puedas vivir esa paz, ese shalom que te ofrece el Señor. En el Nuevo Testamento la palabra paz es una palabra que es muy recurrida por los autores del Nuevo Testamento, porque siempre la palabra paz va relacionada con el Señor. Y en esa palabra de paz, en el griego tiene que ver directamente con reconciliación. Y tiene que ver con reconciliación entre dos enemigos. Era el sentido donde esa palabra en muchas ocasiones viene en el griego. Nosotros tenemos un enemigo interno. Nosotros tenemos una vieja naturaleza pecaminosa que venimos arrastrando desde nuestro nacimiento. Y un día llegó una nueva naturaleza perfecta y divina, a imagen y semejanza de Dios. Y todos los días nosotros tenemos una lucha interna. Tenemos nuestros demonios, nuestras cosas internas. Andamos arrastrando nuestras loqueras. Andamos arrastrando tantas cosas de nuestro pasado que en ocasiones no nos dejan vivir en paz. No hemos reconciliado nuestra parte íntima. Y no importa cómo te esfuerces, no importa qué psiquiatra, qué psicólogo, qué terapeuta, qué consejero busques, ni aún el pastor, ni nada que tú quieras encontrar, el único que puede reconciliarte, el único que puede traerte una verdadera paz, el único que podrá cerrar el círculo de felicidad y de esperanza en tu vida es Cristo. No hay más. No le busques. No te canses. El único que traerá el ministerio de reconciliación a tu vida es el Señor. El único que puede traer esperanza completa a tu vida es Dios. Busca Juan capítulo 14, versículo 27. No me pierdas el 20. Juan 14, 27, si no lo tienes, sale también en tu pantalla. Dice el Señor Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Me encanta este pasaje, está escrito antes y mencionado antes. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y un poco más adelante, las mismas personas que escucharon esta palabra estaban muertos de miedo. ¿Sí te das cuenta? No se turbe tu corazón, no tengas miedo. Yo me imagino a los discípulos: amén, sí es cierto, no tendremos miedo, estaremos muy bien. Al poco tiempo estaban muertos de miedo, cerrando todas las puertas, haciendo bolita entre ellos, porque al final perdieron esa paz. El Señor Jesús es la paz que necesita tu corazón. El Señor Jesús es la esperanza que tú necesitas en tu corazón y en tu mente.
Tú puedes expresar toda la esencia del Evangelio con dos palabras: amor y paz. El amor de Cristo y la paz que Él trae con ese amor a tu vida. Si quieres vivir la esperanza, también tenemos que aprender a vivir su presencia. Regresa a Juan capítulo 20, por favor. Juan capítulo 20, versículo 19. Nuevamente dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo. Y si nos vamos nuevamente un poquito más adelante al versículo 26, dice: 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. No importa cuántas veces nosotros nos encerremos en nuestros propios miedos. No importa cuántas veces nosotros, a través de nuestras decisiones, empecemos a cerrar puertas. La presencia de Jesús será constante si tú así lo deseas, para traer paz a tu vida, para traer esperanza a tu vida. Me llama la atención que estaban encerrados, llega el Señor, está en medio de ellos, habla de paz y dice que ellos se regocijaron. ¿Cuánto les duró el regocijo a los discípulos? Nada. Porque al poco tiempo ya se habían vuelto a encerrar, ¿te fijas? Porque dice 8 días después, ¿verdad? 8 días después, versículo 26, otra vez los discípulos dentro. En otras palabras, otra vez bien encerrados. Uno de ellos, Tomás, no es cierto. Hasta que yo lo vea, lo quiero ver con mis propios ojos. Quiero palparlo, quiero ver sus heridas, quiero ver si efectivamente eso es cierto. ¿Y tú crees que eso influenció en la vida, en la mente de los demás? Claro que sí. Otra vez algunos de ellos posiblemente empezaron nuevamente a tener miedo y se volvieron a encerrar. Hermanos, en muchas ocasiones nos vamos contagiando de esa falta de esperanza o esa falta de paz. Pero no olvidemos, Jesús siempre calma con su presencia el temor. Jesús siempre va a calmar en nosotros cualquier angustia, cualquier preocupación que tú puedas tener. El Señor te dará paz siempre a tus vidas. Esa paz tú la puedes disfrutar y tú la puedes tener. Juan capítulo 14, versículo 20, nuevamente, por favor, si regresas un poquito. Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Dios promete su presencia para siempre en tu vida. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él vino a tomar posesión de tu corazón. Y Él está en forma permanentemente en ti a través del Espíritu Santo. Permanentemente. Está en tu corazón, estás sellado por el Espíritu Santo de su presencia en el corazón. Le perteneces. Su presencia es permanente. No hay una situación en lo más mínimo de que el Espíritu Santo salga y venga y regrese. Nada que ver. Es permanente. Su presencia siempre. Y esa presencia es para traerte fortaleza, paz, sanidad, ánimo. Porque Él tiene un plan especial para contigo. Nosotros tenemos que confiar en esa promesa. Él no es hombre para que mienta. Si Él te lo prometió, Él te lo va a cumplir. ¿Quieres vivir con esperanza? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres disfrutar de su presencia? Tienes que creerlo. Tomás no creyó.
Había escuchado todo lo que el Señor había dicho tantos años, y en el momento más difícil, en el momento que tenía falta, esperanza y miedo, se olvidaron las promesas. Tienes que aprender y tenemos que aprender a vivir su promesa. Juan capítulo 20, versículo 22, por favor. Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Él había dado la promesa de que iba a llegar el Consolador. Él les había dicho, sabes que yo te voy a enseñar, pero llegará después alguien más. Él estaba cumpliendo su promesa de traer paz a sus vidas. Los capacitó para una misión. Los preparó para algo diferente. Tienes que confiar en las promesas de Dios, en las promesas de Cristo para tu vida. Pasa tiempo conociendo la misma palabra de Dios y disfruta en su presencia, recibiendo su paz, conociendo sus promesas, para que tú puedas ir confiando en la persona de Cristo. No en una religión, no con lo que te dijeron tus padres, sino que tú aprendas a establecer esa relación íntima. Nuestra oración siempre, yo y un servidor, tiene que ver con que nuestros hijos tengan su encuentro personal con Jesucristo. Yo me encantaría poder agarrar una jeringa espiritual, agarrar a mis hijos y toma, ahí te va, ¿no? Y triple dosis, ¿no? O como era la antirrábica, ¿te acuerdas que era de la panza para que vean? ¡Ahí te va! ¿Ah? Quisiéramos inyectarles su relación con Dios. Quisiéramos, y no porque estén mal nuestros hijos, sino para evitarles muchas cosas que yo también me tocó pasar, meterles algo en el cerebro, para que entiendan que es importante permitir que la mente de Cristo se desarrolle en sus mentes. Pero entendemos que es un proceso que ellos tienen que vivir, que es un proceso que nuestros hijos tienen que ir tienen que ir asimilando y aprendiendo a través de sus propias experiencias. Pero si tienes hijos, la mejor forma que mi hija, mi otra hija y David aprendan acerca de la paz del Señor es cuando ellos pueden ver mi esperanza depositada en la paz de Dios, mi esperanza depositada en la presencia de Cristo en mi vida, mi esperanza basada en las promesas de Dios. Porque recuerda que tus hijos, tu esposa, tu esposo, no quieren ver cuánto tú sabes de la Biblia, sino quieren ver cuánto tú vives de la Biblia. Imagínate en nuestro caso, donde yo tengo tantos años predicando el Evangelio, como líder y después como pastor de diferentes congregaciones, que yo estoy predica y mi hija Andrea o Paola o David por dentro diciendo: no, papá, eso es mentira, tú no eres así. No, eso que estás diciendo, nada que ver. Tú no tienes esa relación personal. Y dices ahí en tu lugar: ay, qué bueno que no soy pastor. No te preocupes. Eres pastor de tus hijos, eres líder de tu esposa y de tu esposa, ahí donde tú estás. Alguien te sigue a ti. Y si no, estás, ay, pues qué ventaja que soy soltero, tampoco te emociones, trabajas, ¿verdad? Pues en tu trabajo alguien te está observando. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Tienes esperanza en su regreso, en su venida? Recuerda que para vivir la esperanza tienes que vivir conforme a su paz, con su presencia y disfrutando y recordando sus promesas. Pero como cuarto punto vamos a ver, y último, que también tenemos que aprender a vivir su propósito.
Regresa a Juan, capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se os retuviereis les son retenidos. En forma inmediata, el Señor les da una misión. En forma inmediata, el Señor les dice: tu vida tiene un propósito. Si tú quieres vivir en esperanza, tienes que recordar que tú tienes un propósito. Quizá esa falta de paz, quizá esa falta de esperanza tiene que ver con que no estás buscando el propósito por el cual Cristo te ha salvado. A veces, de esos malos chistes que traigo, ¿no? A veces estamos como Adán el 10 de mayo, ¿no? O sea, buscando qué hacer, ¿no? Imagínate pobre Adán, o como pájaros sin alambre, dirían por acá en mi tierra. Pájaros sin alambre, brincando ahí, más o menos, ahí no, sin rumbo, sin una dirección específica en nuestras vidas. Y cuando nosotros no estamos viviendo con el rumbo que Dios desea que nosotros vivamos, hermanos, en nuestra vida no habrá esperanza, en nuestra vida no habrá paz, en nuestra vida no habrá dirección. Estaremos tomando decisiones tras decisiones que no van enfocadas a un propósito. Y tenemos nosotros que aprender a vivir conforme a su propósito. El Señor nos ha llamado a dar testimonio de su verdad. El Señor nos ha llamado a que nosotros, a través de incluso las pruebas, las demás personas puedan ver la esperanza en nuestras vidas, y que las demás personas puedan darse cuenta de que yo estoy confiando en Él, y que mi vida sea de testimonio a las demás personas. La palabra de esta porción, donde el versículo 23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, a quienes se retuvieren les son retenidos, ha sido tan mal utilizado hoy en día. Y falsos maestros y falsas personas andan dando absoluciones de pecados, ¿no? Y eso no tiene que ver con el pasaje, sino lo que está diciendo el Señor es que cuando yo predico el Evangelio, yo puedo decir: aquí está el perdón de tus pecados. Y si tú crees en Cristo, tus pecados te son perdonados. Pero si tú no crees en Cristo y en su obra redentora en la cruz, tus pecados no son perdonados. Pero no es algo que yo perdone o no perdone en el sentido del pecado de la persona hacia Cristo, sino es algo que hace su palabra, que hace Dios mismo y Jesucristo a través de su obra redentora en la cruz. Tú y yo tenemos una función. Tú y yo, todos los que estamos aquí reunidos, tenemos un propósito. Y ese es el propósito. Ir por todo el mundo y decir: aquí está la solución y la esperanza a tu vida. Aquí tus pecados pueden ser perdonados si tú lo quieres. Y si tú lo deseas y tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, tus pecados serán perdonados. El Señor nos ha encargado entonces a nosotros también el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo estás cumpliendo el propósito por el cual el Señor te ha rescatado? ¿Cómo estás cumpliendo tú el vivir con esperanza? Si quieres vivir con esperanza, recuerda, tienes que tener seguridad y confianza en su paz, porque Él es paz, llega a traer paz a tu vida. Tienes que aprender a vivir en su presencia, porque el día que tú aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, Él llegó a ti y su presencia es permanente. Él te ha dado tantas promesas. ¿Quieres aprender a vivir con esperanza? Toma esas promesas como propias, son tuyas.
disfrútalas, estrecha tu relación con Cristo, estrecha tu relación con Dios, vive con esperanza, basando tu vida y tu relación en sus promesas, pero también tienes que vivir con el propósito. El Señor los puso a chambear, ponte a trabajar. Cuando estamos ociosos, ni creas que va a llegar la esperanza a tu vida. Vas a andar preocupado, vas a andar desorientado. Los discípulos estaban desorientados porque no estaban trabajando, estaban encerrados. Por eso un poco más adelante Jesús les da exactamente el mandato de cumplir la gran comisión y los envía por todo el mundo a hacer el trabajo que el Señor ya les había enseñado a hacer. Y ellos aprendieron a vivir en victoria. No una vida libre de dificultades, pero una vida con esperanza. El mundo corre sin esperanza. Al mundo se le acaba la esperanza. Ponte a ver las noticias y todos los días hay gente animada por las vacunas y salen noticias de que no sirven y que sí sirven. Al final lo que está reflejando todo eso es una vida sin esperanza. Cada día que pase las condiciones y los tiempos serán más complicados. Nos ha tocado vivir en este tiempo cosas que veíamos en las películas, ¿no? Tiempo atrás salían las películas que de contagios y de virus y que sé cuántas cosas, ¿no? ¿Quién nos íbamos a imaginar que íbamos a vivir una película? Y tenemos un año enmascarado, ¿no? Y lo que nos falta. Pero yo tengo esperanza en Cristo. Y yo sé que aún estas cosas son una buena oportunidad de evangelizar y de compartir esperanza. Pero para poderlo hacer, tú tienes que vivir en esperanza y con esperanza en Cristo. Cierra tus círculos. Perdona a quien tengas que perdonar. Ponte a cuentas con quien tengas que ponerte a cuentas. Aprende. Cierra esos círculos para que tú empieces a tener esa paz interior que únicamente Cristo puede darte. Disfruta su presencia, conócelo, pasa tiempo en la Biblia, discípulate, aprende, confía en sus promesas. La única forma de confiar en sus promesas es conocer sus promesas. Sus promesas no las vas a conocer cuando llegues aquí los domingos. Sus promesas las vas a conocer cuando tú pases toda la semana fortaleciendo tu relación con Cristo a través de la palabra de Dios. Y aquí llegarás a ser animado, de vez en cuando zarandeado, exhortado, capacitado, porque la iglesia sirve para eso. Pero tu día a día es tu día a día, pues. Es como si tú dijeras, no voy a comer en toda la semana y no voy a comer el domingo. No lo harías en lo físico. No lo pudieras hacer. Tenemos que obviamente estarnos alimentando en forma sana y balanceada 3 veces al día y el domingo también. Gracias a Dios. Haz lo mismo en el sentido espiritual, para que tu vida empiece a tener esperanza en su paz, en su promesa, en su presencia, en su promesa, pero también en sus propósitos. Ponte a chambear, discípula, involúcrate en el ministerio, ayuda en lo que tú puedas ayudar. Hay mucho que hacer. Hay cositas, detalles que puedes hacer de mantenimiento. Yo sé que hay cosas que no podemos estar haciendo por la misma condición de la pandemia, pero podemos involucrarnos, podemos visitar gente, podemos visitar enfermos, podemos mandar mensajes de texto. Si en lugar de mandar memes, estuviéramos mandando más versículos de la Biblia, a lo mejor compartiríamos más esperanza. Cumple el propósito y aprenda a vivir en paz. Cuando los discípulos recibieron este mensaje acerca de la paz que el mismo Jesús les dijo, el pasaje menciona que los discípulos se regocijaron. Regocíjate en Dios. Disfruta tu relación con Dios. El canto que hace un momento entonamos por primera vez y en un momento más se volverá a entonar, me encanta, se llama De tumbas a jardines.
Y habla que no hay nadie mejor que Dios mismo de convertir esas tumbas en jardines. Nuestras tumbas, nosotros que estábamos muertos en pecados, nuestros huesos muertos, resucitarlos, transformarlos, y de algo feo, muerto, sucio y nauseabundo, poderlo convertir en un hermoso jardín para su honra y para su gloria. Esa es mi esperanza, que de gloria en gloria nosotros seamos transformados, pero ser transformados por un propósito, que eso te anime y eso te fortalezca para aprender a vivir con esperanza. Vamos a orar con esto. Padre Celestial, gracias Dios por este hermoso tiempo, Señor, que tú nos has permitido en esta mañana. Primeramente, Señor, 1000 perdones. Ya se nos debería caer la cara de vergüenza, Dios. Cuando nosotros escuchamos este tipo de mensajes acerca de la esperanza, y una parte de nosotros dice, híjole, me estoy mordiendo la lengua, porque cuántas veces nosotros nos ha fallado la esperanza en ti. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de la paz que tú nos has dado? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de tu presencia? ¿Cuántas veces nos olvidamos de tus promesas? Y qué flojos nos hemos vuelto cuando no vivimos conforme a tus propósitos. Perdónanos, Dios. Y gracias porque podemos confiar en la promesa, donde tu misma palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y Señor, tú haces un borrón y cuenta nueva, nuevamente. Tu promesa es de que, Señor, pues, mis pecados sucios los dejas blancos, limpios. Mi vida triste, opaca, nos dejas brillantes como el oro, resplandecientes. Y todo es gracias a la obra de tu Hijo Jesucristo, el mejor Cordero, entregando su vida por nosotros para que yo y nosotros podamos tener esperanza. Enséñanos, Señor, y manténnos firmes en una vida con esperanza. Que la gente que esté alrededor nuestro, nuestros hijos, nuestra familia, la gente que nos rodea, pueda ver como un hijo de Dios, un verdadero discípulo, un verdadero creyente, puede vivir con esperanza. No seamos como Tomás, que tuvo que ver para creer, sino que confiemos en tu promesa de bienaventuranza a aquellos que creemos sin ver. Gracias, Dios, te damos en esta mañana, te damos gracias por las personas que nos acompañan en este día, te damos gracias por esta semana que acaba de concluir y gracias por poder comenzar esta nueva semana de esta forma, Dios, alabándote y adorándote. Te damos gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por tu tiempo.